de problemas de la clase pasada. Sí. Es cuando hacemos... ¿De la guía me estás hablando? No, de las de... ¿De lo que hicimos acá? Sí, sí. Es Ahora lo cuando busco. practicamos lo de acetales, semiacetales. Sí. Pero partimos del acetal y queremos ver cuál es el Sí, lo vas a hidrolizar. Sí, eso. Espera que voy para atrás a ver si lo encontramos. Si me muevo por acá, no puedo darles entrada. Me pasé largo, me parece, ¿no? Ahí están. Estas. Me pasé, sí. ¿Dónde estaba después de esto? Ahí. Ya que le doy entrada, sí, decime cuál es. El de los que están abajo sería. Sí. No entiendo cómo, o sea, porque yo me guío fijándome de dónde estaría el grupo carbonilo, porque de ahí se derivan los dos OH. Pero ahí como que no me doy es cuenta. Primero que tenés una intramolecular. Es decir, vos tenés primero la formación de un hemiacetal o hemicetal, eso te lo dejo que vos lo busques, intramolecular. Muy parecido a lo que les mostré para los aldehídos y cetonas, para los carbohidratos. En los carbohidratos se forma un hemiacetal, ¿sí? ¿Te acordás? Vuelvo para atrás, perdón que lo haga así rápido, pero así les contesto. Mostrando un ejemplo me parece que se ve muy claramente. Ahí eso hay que pensarlo un poco más. ¿Ves que acá cuando tenés, por ejemplo, un polialdehído, policetona, polihidroxialdehído, polihidroxicetona, lo que tenés es la formación de un hemi, en este caso acetal. Y entonces me queda un oxígeno incorporado al anillo, que es el oxígeno hemiacetálico, y un oxidrilo, que es el oxidrilo que se genera por la formación de un hemiacetal, que ya vimos que esta reacción es reversible. ¿Eh? Sí. Luego ese oxidrilo que nos quedó, que en este caso al ser un hidrato de carbono se llama oxidrilo anomérico, se puede volver a hacer reaccionar con un alcohol. Y ese es el ejemplo que ustedes tienen ahí, por eso se los dejé un poco para que lo piensen, porque era más, digamos, no difícil, pero era un poco menos fácil, por así decirlo, darnos cuenta de cómo se había llegado a esa estructura. ¿Sí? Entonces vuelvo al ejemplo. Entonces, acá se puede ver que este es el hemiacetálico, espera que lo marco. Creo que lo van a poder ver. Este sería el hemiacetálico, y acá tengo el otro oxidrilo que después lo podemos metilar, en este caso, con otro alcohol. ¿Esa era la duda? Sí, eso mismo. Inténtalo a ver si podés, y si no yo les hago mañana el mecanismo. Ahí, me pasé, para que lo veamos entre todos. Siempre estas reacciones es por ahí cómodo tratar de ir para atrás. Yo no se los muestro todavía porque, digamos, no es que nosotros hagamos retrosíntesis, pero a veces, viendo la molécula, uno tiene que empezar a distinguir, y eso se los voy a empezar a dar ya la próxima clase para que lo vayamos practicando, empezar a distinguir desde el producto por dónde puedo romper a la molécula. Y esto es en realidad la lógica de la síntesis. Yo la molécula no la voy a romper por cualquier parte, porque yo necesito que haya justamente dos partes que puedan provenir de un precursor. Si yo la rompo por cualquier lado, seguramente no voy a encontrar un precursor lógico que me permita armar esa molécula. Entonces, es muy práctico que vayamos teniendo la visión de cómo ir hacia atrás cuando quiero sintetizar una molécula simple, como las que hacemos acá. Y bueno, sí, en moléculas más complejas es obvio que ese es
el mecanismo o la trayectoria que uno tiene que hacer, ¿no? Tiene que ir de atrás para adelante para darse cuenta de cuáles son los fragmentos que se llaman sintones que van a dar origen a esa molécula. Pero de a poco lo vamos a ir logrando. Por eso yo les voy poniendo estos ejercicios así medio de desafío para que lo vayan, para que lo intenten hacer entre ustedes. Vamos a empezar con la otra o la última reacción que vamos a ver sobre los compuestos carbonílicos, así como los vemos. Todavía nos queda una parte que son los compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados. Y acá lo que vamos a ver es la acidez de los hidrógenos alfa de los aldehídos y cetonas. Nuevamente voy a marcarles esto porque no es que sean ácidos que tengan una acidez muy grande, no son ácidos como los ácidos minerales que nosotros conocemos con constantes de acidez infinita como el ácido clorhídrico. Son ácidos débiles. Por lo tanto, siempre vamos a escribir una reacción ácido-base que esté regida por un equilibrio. Y vamos a tratar de entender por qué estos hidrógenos ácidos, estos hidrógenos alfa, en determinada condición, enfrentados a una base, y a una base adecuada, es decir, que tenga un pKa que pueda abstraer un hidrógeno de un aldehído o de una cetona. Profe. Sí. Perdón que me interrumpa. El alfa es el que está... El alfa es el que está directamente unido al carbono carbonílico. Está bien. ¿Sí? Digamos, el carbono carbonílico tiene ese nombre, no tiene otro nombre particular. Puede ser uno. Lo puedes llamar uno, bien. Pero no se llama casi nunca. Nunca vas a encontrarlos con este nombre y se identifican como alfa. Perdón, estoy usando el cursor. Bien. Como alfa. El que le sigue es el beta. Sería beta. Y se siguen identificando así porque normalmente los vamos a llamar compuestos carbonílicos alfa-beta insaturados cuando haya un doble enlace acá. Bien. A ver, vos podés tener uno el carbonilo, dos, etcétera, ¿sí? Pero en realidad no es tan común que se trabaje esa nomenclatura. Por ahí no quedó claro al principio cuando yo les marqué que este era el alfa. En este caso, como es una acetona, yo tendría dos carbonos alfa, porque acá hay otro. Ah, está bien, o sea, se llaman alfa indistinguidamente, cualquiera de los dos. Sí, bien, bien. Sí. Y acá tienen que tener ojito, y después ya lo vamos a ver. Acá lo están viendo que estamos considerando cualquiera, pero porque es una molécula simétrica. Sí, sí. Entonces vamos a tener cuidado porque cuando tenemos una molécula que tiene más opciones, obviamente tengo que valorar cuál va a ser el que va a salir con mayor facilidad, es decir, cuál me va a dar la base conjugada más estable. Recuerden que las reacciones son reacciones ácido-base. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es que acá las constantes no son infinitas, es decir, no me queda cero acá, como en el ácido clorhídrico que se ioniza todo, ¿sí? Se ioniza una parte y una parte me queda, por lo tanto acá hay una constante de acidez que nosotros no vamos a trabajar con constantes, pero sí con pKa, es el menos logaritmo de la constante. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con números de enteros y no con exponenciales, 10 a la menos 16, 10 a la menos 17. ¿Qué me está diciendo este pKa? Que la abstracción de un hidrógeno, igual este pKa no es correcto, pero bueno, está de 17 para arriba. El pKa de un hidrógeno alfa, de un aldehído o una acetona, es 16, 17 o para arriba, 18, 19. Eso quiere decir que la constante de equilibrio es del orden de 10 a la menos 16, menos 17, menos 18. Eso me está diciendo que lo que se enoliza, ahora van a entender por qué estoy usando ese nombre, es muy poco, ¿sí? Porque me está quedando mucho del reactivo. ¿Por qué estoy hablando de enolización? Porque lo que vamos a obtener cuando se abstrae este hidrógeno alfa, el producto inmediato que se forma es un carbono con una carga negativa. Y este se llama carbanión. Y el carbanión tiene la ventaja de poder reacomodar su par de electrones por el efecto inductivo atractor que tiene siempre el oxígeno. Fíjense que el carbonilo trabaja bastante poco, pero lo único que hace es siempre lo mismo. Hace esto, se lleva el par de electrones debido a la alta diferencia
de electronegatividad entre el carbono y el oxígeno. Entonces se genera una estructura de resonancia llamada enolato. ¿Sí? Esto es un doble enlace carbono-carbono. Si esto estuviera protonado sería un enol. Al no estar protonado es un enolato. Estas dos son estructuras de resonancia. No tienen que confundirse con una tautomería cetoenólica. Entonces, ¿cuál es la fuerza impulsora de que este hidrógeno en determinada condición pueda ser abstraído por una base? Que se forme una base conjugada, que es el carbanión, que se va a estabilizar por resonancia formando esta estructura que es el enolato. ¿Cuál de las dos estructuras soporta mejor la carga negativa? La segunda. ¿Por qué? Porque está sobre un oxígeno. Ustedes me pueden decir, bueno, pero acá está el doble enlace carbono-oxígeno que es más fuerte. Sí, pero la carga negativa, que es lo que hay que estabilizar, está mucho mejor soportado acá, sobre un oxígeno, que sobre un carbono. ¿Se entiende el concepto este? Porque es muy importante que entiendan esto, que es una reacción ácido-base, que son ácidos muy débiles y que están regidos por una constante y por lo tanto los pKa son del orden de 16, 17 o 18. Si pensamos en un ácido carboxílico, el pKa es 5. Ahora vamos a ver por qué esa diferencia. Una pregunta. Sí. ¿Siempre los carbaniones se estabilizan por enolatos? Sí. Bien. Porque el carbono no tiene capacidad de soportar carga negativa. Entonces, al tener justamente, ojo, se pueden estabilizar cuando el carbono que tienen al lado, es decir, esto ocurre sí y solo si este carbono sea el alfa. Si este carbono es el beta, no tiene características ácidas, porque no puede estabilizarse. Este, al ser el vecino directo conectado por un enlace sigma al carbono carbonílico, lo puede hacer. No sé si esa era tu pregunta, si cualquiera lo puede hacer o si solo el alfa. Sí, es buenísimo. Solo el alfa. Entonces, fíjense que acá yo tengo un ejemplo muy claro y muy sencillo, que es uno de los que ustedes van a ver en los laboratorios virtuales, donde puedo abstraer un hidrógeno alfa de la propanona. La propanona es simétrica. Tiene dos. Me da lo mismo que yo abstraiga uno que yo abstraiga el otro, porque al ser simétrica, el carbanión que se forme se va a estabilizar por el mismo enolato. Y fíjense que es interesante porque acá está la flecha planteada como yo les decía, que es la forma correcta. Se va a formar el carbanión estabilizado con el enolato, pero en poca cantidad. Sobre todo cuando estoy usando una base que puede ser un hidróxido o puede ser un alcóxido. Entonces, siempre vamos a escribir la estructura del carbanión estabilizado con el enolato. Fíjense que esto se puede relacionar, y tal vez lo hayan visto cuando vieron alcanos o alquenos. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo un hidrógeno alfa a un carbonilo, que es este caso, o un hidrógeno alfa a un doble enlace carbono-carbono. Fíjense los valores de pKa. Este tiene 16, ya le digo, este 16 es bajo, este es de un alcohol, de 17 para arriba. Perdón que no lo corregí, pero si ustedes lo pueden corregir ahí, mejor. Si una base abstrajese un hidrógeno de un carbono alfa a un doble enlace carbono-carbono, esto que está acá casi no ocurriría. ¿Quién me dice que no ocurriría? El valor de pKa. ¿Por qué? Me está diciendo que esta constante que rige la reacción que estamos planteando acá sería del orden de 10 a la menos 42. Por lo tanto, la existencia de estos dos bases conjugadas de este que suponemos ácido es bastante improbable. ¿Por qué? Porque el carbono, que soporta mal la carga negativa, lo puede deslocalizar acá. ¿Pero dónde se deslocaliza ahora la carga? En otro carbono. Quiere decir que estas dos estructuras son exactamente iguales en cuanto a la estabilización de la carga, de la carga negativa. Ninguna de las dos mejora la condición de la primera, ni esta de esta, ni esta de esta. Acá está la diferencia. Se mejora esta condición por la presencia de este doble enlace carbono-oxígeno, cosa que acá no ocurre. Entonces acá ya vamos construyendo un poco esta tabla de pKa que yo les dije.
Si yo me voy a un alcano, el pKa es del orden de 50. Bueno, ahí estaba el 42. Se ve que estos pKa no están muy buenos los que puse ahí. Pero los aldehídos tienen valores de pKa que parten desde 17, las cetonas parten desde 20. Esto quiere decir que parten que están en 17, 18, 20, 21, y eso va a depender mucho de la estructura del compuesto carbonílico y cómo estabilice a ese carbanión, ¿no? Entonces, ahí está lo que me preguntabas recién, perdón que no registré quién me estaba preguntando, pero ahí está los que se llaman alfa y beta, y acá tenemos los valores, que estos sí son más atinados con la realidad, que por ejemplo, el pKa para un hidrógeno alfa de un aldehído está en el orden de 17, para una cetona, para una cetona en el orden de 19, y en el caso de un beta, como no tiene un compuesto, este beta sería como el de un alcano, está unido por un enlace sigma a otro carbono que tiene 2 hidrógenos, no tiene manera de deslocalizar carga, y este hidrógeno, que ya lo vimos, que es un hidrógeno aldehídico, está unido por un enlace sigma a un carbono, y también, si yo lo quiero escindir, esta es la gran diferencia, no es ácido, es decir, lo que va a tener es un pKa similar al de un alcano. Bueno, esto es lo mismo, dibujado de otra manera. Entonces, el efecto inductivo atractor es lo que de alguna manera también está debilitando el enlace del hidrógeno del carbono alfa. Pero lo más importante es que la base conjugada se estabiliza por deslocalización de la carga, donde la carga se aloja en el oxígeno, que es el átomo más electronegativo de esa molécula. Los valores de pKa, de nuevo se los marco acá, más o menos 20 para cetonas, 17 para aldehídos. Obviamente se están dando cuenta de que algo tiene que ver que la cetona, esté unida a 2 grupos R y el aldehído a uno solo. Lo vamos a ver ahora cuando veamos la estabilización del carbanión y del enolato. Ahora, ¿por qué los ácidos carboxílicos son, aparentemente no, son más ácidos? Tienen pKa del orden de 4,5, por lo tanto tengo mucha más base conjugada, siempre igual son ácidos débiles, ¿no? Tengo más base conjugada en el equilibrio. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se abstrae el hidrógeno de un ácido carboxílico, esta es la estructura del grupo funcional ácido carboxílico, se forma un carboxilato, y esa carga que está en este oxígeno se puede deslocalizar siempre por el mismo efecto. Este doble enlace carbono-oxígeno está polarizado, y siempre que se pueda llevar el oxígeno a la carga negativa, se la va a llevar. Si ustedes miran las dos estructuras contribuyentes, no puedo distinguir cuál es el oxígeno al que se le abstrajo el hidrógeno y cuál es el oxígeno que primeramente estaba formando este doble enlace carbono-oxígeno. Estas dos estructuras son estructuras de resonancia, estructuras contribuyentes que contribuyen de igual manera al híbrido. Y por lo tanto esto hace que sea muy estable el híbrido que se forma, en el que la carga negativa se deslocaliza entre 3 núcleos, un oxígeno, un carbono y otro oxígeno, pero el carbono casi no juega ningún rol y la carga negativa va a quedar deslocalizada un medio sobre este oxígeno y un medio de carga sobre este oxígeno. ¿Profe? Sí. Sí, sobre, digamos, para saber qué estructura contribuye más, sí. Si no recuerdo mal, y digamos te lo estoy preguntando para que me lo confirmes o no, sí. ¿Nos teníamos que fijar en la carga formal? ¿Puede ser? No. ¿En qué nos teníamos que fijar? Te tenés que fijar, eso repasen las estructuras de resonancia, por favor. Sí, ustedes se tienen que fijar, primero, que si hacen bien las estructuras de resonancia, la carga se tiene que conservar. Si yo parto de carga negativa, no puedo tener 7 cargas negativas. Se tiene que conservar la hibridación. ¿Sí? Y lo que tienen que ver es en la carga, en cada estructura, en qué átomo queda deslocalizada la carga. Claro. Si la carga negativa tiene que estar en un electronegativo. Claro, pero te puede pasar que haya algunas estructuras, ya lo vamos a ver si me das un poquito de tiempo, en que por ahí la carga me queda sobre un carbono.
Claro. Entonces, si tengo estructuras en las cuales la carga me queda sobre un carbono y otras cargas me quedan sobre oxígeno, obviamente cuando yo haga el diagrama de energía, van a tener distinto nivel de energía. Eso es lo que pasa con un fenóxido. Creo que lo tengo, si no, lo busco y después de la pausa lo vemos. ¿Sí? Dale, no hay problema. Eso es lo que pasa con un fenóxido. Por eso los fenoles son menos ácidos que los ácidos carboxílicos. Estas dos estructuras yo tendría que pintar, a ver si yo pintara uno de estos oxígenos, es decir, yo podría pensar que si yo pinto este, después puedo distinguirlo y ahora es este. Pero bueno, no puedo pintar los oxígenos y entonces no puedo distinguirlas, son equivalentes y aportan al híbrido la misma energía. Ninguna de las dos está por encima de la otra. Por eso, los ácidos carboxílicos son más ácidos que los aldehídos y cetonas. Porque en el aldehído y cetona yo tengo dos estructuras que no son iguales, que no contribuyen igual al híbrido, ¿sí? Yo tengo esta que contribuye más al híbrido porque la carga negativa está sobre el oxígeno. Vuelvo acá. Y ahora también puedo analizar por qué los ácidos carboxílicos son más ácidos que los alcoholes. Cuando le abstraemos un hidrógeno a un alcohol, ¿qué pasa? Nos queda el alcóxido. El pobre tipo no tiene quien lo estabilice. Si el alcóxido no tiene nada, ningún grupo que le permita deslocalizar esta carga. Por el contrario, acá tiene un grupo R unido que le está cediendo electrones, entonces realmente no está facilitando la estabilización de esta base. Por esta razón, los valores del alcohol, de las constantes de acidez de un alcohol, están casi muy cercanos a las del agua. Es decir, si el agua tiene pKa 15,5, los alcoholes tienen pKa 16. ¿Sí? Esa es la diferencia. En el caso de los carbañones, como recién les decía, lo que podemos hacer, si quieren, ya una pequeña disquisición entre los carbañones que se generan a partir de un aldehído que a partir de una acetona. Tiene que ver con la estabilización. Yo acá tengo un aldehído, se abstrae un hidrógeno, esperen que le doy entrada a alguien, se abstrae este hidrógeno y se forma el enolato de un sistema tipo aldehído. Cuando hago lo mismo para la acetona, se forma el enolato de un sistema tipo aldehído. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en un caso no tenemos nada, este hidrógeno no tiene, acuérdense que no tiene ningún efecto, pero en el caso de la acetona tenemos un grupo R, o cualquiera sea, que cede electrones por efecto inductivo. Entonces, está incrementando esta carga. Si bien la carga se deslocaliza, en realidad lo que está haciendo es desestabilizar el intermediario que se forma. Ese efecto inductivo atractor desestabilizan la carga negativa, sobre todo no se va a sentir acá, pero sí se va a sentir en el enolato. Entonces, por comparación, el enolato de un aldehído es más estable que el enolato de una acetona y va a tener mayor tendencia a formar. De ahí que el pKa de los hidrógenos alfa de los aldehídos sea menor que el pKa de los hidrógenos alfa de la acetona. Eso les decía, pKa de aldehídos entre 17 y 19. El de las cetonas entre 20 y 21 o 22. También vamos a ver otros grupos funcionales. Acá nada más te los comento para que lo tengan en cuenta, que es el grupo funcional éster. En los grupos funcionales, en el grupo funcional éster, si tenemos un éster que tiene hidrógenos alfa, también vamos a ver este efecto. También lo vamos a ver en otros derivados de ácido, como son los cloruros de acilo y los anhidridos de ácido. Después los vamos a ver, es el próximo capítulo esto, pero por lo menos traten de diferenciar, recién se los acabo de explicar, pero para que lo repasen, la diferencia de pKa entre un aldehído y una acetona, y el del éster, si quieren, lo dejamos para más adelante, ya lo vamos a ver. Hay unas sustancias que son sumamente interesantes, que son lo que se llaman compuestos 1,3 bicarbonílicos.
1, 2, 3. Este es simétrico, puedo contar por cualquiera de los dos extremos. ¿Por qué son interesantes? Estos compuestos dicarbonílicos pueden ser puramente dos carbonílicos o pueden ser un carbonilo y un acilo o dos acilos. Pero en general se los llama compuestos 1,3 dicarbonílicos y también se los suele nombrar con letras griegas, pero para no confundirlos vamos a dejarlos como 1,3 dicarbonílicos. ¿Por qué son interesantes? Miren el pKa de esta 1,3 dicetona, 9. El pKa de una acetona es 20. ¿Y esta por qué tiene 9? Si la base abstrae este hidrógeno, particularmente esta es la más purita y es la mejor que podemos tener porque es simétrica, este carbanión se puede estabilizar por estas estructuras de resonancia que vemos acá. Primero se estabiliza para un lado y luego se estabiliza para el otro. Por lo tanto, si escribimos el híbrido de este compuesto 1,3 dicarbonílico, que los invito a que ustedes lo hagan, el híbrido de resonancia va a mostrar que la carga negativa se deslocaliza sobre 5 núcleos. Cuando hablo de núcleos hablo de átomos, ¿sí? Donde 2 de ellos son oxígenos. Y la carga entonces se va a deslocalizar entre todo esto que está acá. Y el híbrido va a ser algo como esto. ¿Se acuerdan que el híbrido siempre lo escribimos punteado? Bueno, este me quedó rayado, pero sería punteadito. Y la carga negativa, acá, deslocalizada. Entonces, lo que me está diciendo es que estas estructuras, si bien no está completamente enolizado este compuesto 1,3 dicarbonílico, está mucho más enolizado que una acetona común, porque justamente las estructuras de resonancia que se forman hacen que se desplace la reacción hacia su formación. Pero ojo, siempre me está quedando acá compuesto carbonílico, ¿sí? Esto es un 10 a la menos 9, no es un 1000. ¿Está claro? Repito esto aunque parezca tonto, pero sí, decime. No entendí cómo dibujó el híbrido. El híbrido lo dibujé mal, lo dibujé feo. Entiendo lo de la doble rayita, pero no entiendo cómo lo dibujó. No, es así. Cuando vos tenés, a ver, te voy a tratar de dibujarlo con lo mejor que pueda. Estoy usando el mouse para con. Si vos tenés acá este compuesto, sería una beta, la beta dicetona que tenés ahí. Este es un oxígeno, este es otro. Y acá el híbrido va a ser todo punteado, porque estos enlaces, si vos seguís, ¿sí? Acá yo tengo un enlace, acá tengo este enlace, tengo este enlace, tengo este enlace, y tengo este enlace. Que ahora no son enlaces puros, son enlaces híbridos. Entonces quedan punteados, porque me queda todo un sistema pi extendido. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan lo que es un sistema pi extendido? Sí. Y la carga la pondría ahí en el medio porque está deslocalizada entre todos estos átomos, 2 oxígenos y 3 carbonos. ¿Sí? Claro, entonces cuando vos tenés un compuesto 1,3 dicarbonílico y se pone 1,3 se llama, no es 1,3. 1,3. Perdón, Sí, 1,3. Y cuando lo pones una base fuerte, ¿solamente ese es el hidrógeno que se abstrae? Ese es el hidrógeno que se abstrae, porque este que está acá tiene pK 20. Entonces, claro, está bien. ¿Cuál de los dos es más ácido? Acá yo les estoy empezando a jugar con que tengo más hidrógenos o más posibilidad de abstraer hidrógenos. Entonces tengo que ser pícaro y tengo que empezar a analizar. Si yo me voy de cabeza, porque todavía no aprendí, porque estoy recién viendo este tema, seguramente, si no me lo pintan de rojo a ese del medio, me voy a este. Pero yo me voy a ir a este y este tiene pK 20. ¿Por qué? Porque se deslocaliza por un solo lado, se deslocaliza solo con este. Que es lo mismo que este, porque es simétrico. Pero este es el que mejor se acomoda
porque deslocaliza por los dos lados. Vamos a ver que estos hidrógenos metilénicos, esto es un metileno, estos hidrógenos metilénicos que son ácidos, se los suele llamar hidrógenos activos, justamente porque vamos a ver que tienen mucha utilidad en síntesis. Eso lo vamos a ver más adelante todavía. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que no mezclen lo que es tautomería cetoenólica con acidez del hidrógeno alfa, porque acá yo estoy promoviendo la acidez del hidrógeno ácida porque le estoy poniendo una base. Ustedes se acuerdan que habían visto la tautomería cetoenólica cuando hacían hidratación de alquinos terminales. Les daban un enol que tautomerizaba. La tautomería es un equilibrio. Son dos formas en equilibrio, que pueden estar más desplazados hacia un lado o más desplazados hacia el otro. ¿Por qué ocurre esa tautomerización? Bueno, sí, porque este hidrógeno alfa es ácido. Y acá tenemos una base de Lewis, no sé si se acuerdan. Entonces simplemente hay una tautomerización que se puede dar. Fíjense en este caso que el enol en equilibrio es del 1%. Es decir, siempre está privilegiada, salvo excepciones, la forma ceto. Por eso cuando se forma el enol por hidratación de alquino terminal, tautomeriza la forma ceto. ¿Por qué? Porque se privilegia el enlace más fuerte, que es el carbono-oxígeno, versus un doble enlace carbono-carbono. Entonces, de nuevo, acá tienen uno para una cetona cíclica, como dice, acá son isómeros constitucionales. Acá lo podemos ver también en una cetona alicíclica, donde tenemos dos hidrógenos alfa, por lo tanto tenemos la posibilidad que se formen dos enoles, pero siempre fíjense que el porcentaje es muy bajo y el equilibrio está desplazado hacia la forma ceto por esta fuerza del enlace carbono-oxígeno que hace que sea más estable. Les aclaro acá que no son estructuras de resonancia, no confundan esto porque suele ser para que se preste a confusión. Ahora, ¿siempre pasa eso, que los enoles nunca son más estables que los cetos? No, porque a veces hay cosas que hacen que se puedan estabilizar, algo extra que haga que se estabilicen. Fíjense, acá tenemos el acetaldehído y el alcohol vinílico. En este caso vamos a tener, fíjense de nuevo, no tenemos una constante de equilibrio que los favorezca. En el caso de un éster, como le dije que tiene hidrógenos alfa, tampoco lo favorece, es decir, 10 a la menos 20, 10 a la menos 7. ¿Acá qué pasó? Este se los mostré recién, la dicetona. ¿Se acuerdan? Que cuando lo ponemos frente a una base, este hidrógeno alfa se abstrae, tiene pK9. Pero acá, la enolización de esta dicetona tiene una constante de 10, constante de equilibrio de 10, no a la menos 10, de 10. ¿Qué pasa? Cuando se forma el enol, en este caso, el hidrógeno que está unido al oxígeno tiene, como ya sabemos, la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Entonces, este hidrógeno, ni lerdo ni perezoso, forma un puente de hidrógeno ¿con quién? Con los pares de electrones del oxígeno carbonílico que se encuentra en beta, ¿sí? Se encuentran 1, 3 o en beta uno respecto del otro, y lo que se genera es un enol cíclico, y este enol cíclico justamente se estabiliza por la formación de esta interacción de puente de hidrógeno y por ser un ciclo de 6 miembros. Entonces, está estabilizada por resonancia, pero básicamente está estabilizado por la formación de este ciclo estable. Si vemos el último ejemplo, esta es una cetona doblemente insaturada. Cuando pierde, digamos, cuando se enoliza, ya la constante es 10 a la 14. ¿Sí? Una constante quiere decir que esto ya no existe y que está todo enolizado. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Por qué?
porque se formó el fenol, ¿sí? Y el fenol es aromático, entonces hace que esto que pueda quedar acá sea infinitamente pequeño respecto de lo que puede ganar por energía de estabilización por resonancia. Entonces fíjense que hay enoles que sí pueden ser estables. Entonces también uno tiene que, antes de decir que no, tiene que analizar el equilibrio cetoenólico, ¿sí?, para ver si hay alguna posibilidad de que el enol supere a la fuerza del enlace carbono-oxígeno. Fíjense que acá hay dos ejemplos bien fuertes donde se ve superado por estabilización. Primero por puente de hidrógeno intramolecular, en el primer caso, y por la ganancia de estabilización por aromaticidad que se logra cuando se forma el fenol. Decime, no, dale. No, los ciclos de 5, ustedes ya saben que, si bien son estables, son menos estables que un ciclo de 6, ¿sí? Y este ciclo de 6, si tuvieras un ciclo de 5 acá, no te olvides que estamos hablando de un ciclo que tiene dobles enlaces carbono-oxígeno y carbono-carbono, es decir, tiene zonas planas. El ciclo de 5, ¿se acuerdan que era un poco menos estable que un ciclo de 6? Y estamos hablando en cicloalcanos, donde todo es sp3. El ciclo de 6 es casi perfecto sp3. El ciclo de 5 le cuesta el sp3. ¿Te imaginás que acá es mucho más difícil que se pueda estabilizar por esta imposición de planaridad que le están metiendo el carbono carbonílico y el doble enlace carbono-carbono? Entonces, el truco es que de los ciclos que se pueden formar en química orgánica, siempre el mejor es de 6. Acuérdense que puede haber hasta ciclos de 7, ¿sí? Pero 7 es inestable, 6 es estable, 5 es menos estable que 6, pero más estable que 7. ¿Sí? ¿Está bien? Decime. Sí, sí, es más estable, es más corto, es más fuerte. Eso lo vimos al principio cuando comparamos aldehídos y cetonas, por ser sp2, con carbono-carbono. Entonces ahí tenías que el enlace era más corto, más fuerte, quiere decir que necesito más energía para romperlo, que el carbono-carbono, que es un poco más largo y necesita menos energía, ¿sí? Entonces, por eso decimos que es más fuerte, porque yo ya doy por entendido que sabemos que es más corto y que necesita más energía. Entonces, en el caso de la hidratación, cuando vos tenés el enol, se automeriza a la forma ceto. Pero ahí casi era como que ustedes lo hacían como mecánicamente. Ahora pueden pensar si puede tautomerizar siempre a la forma ceto, porque les estoy mostrando que hay condiciones en las cuales el enol es más estable. Entonces, si vos tenés alguna condición que haga que el enol que se da por hidratación de alquinos terminales es más estable, ahí hay que analizar hacia dónde se desplazará el equilibrio del producto final. Yo se los puse como un método de obtención de cetonas, pero siempre y cuando el enol que se forme no sea estable, no haya nada que lo ayude, como un puente de hidrógeno intramolecular, la formación de un compuesto que gane estabilización, por ejemplo, para aromaticidad, etc. Entonces, yo por lo general, perdón por la redundancia, pero no generalizo, porque siempre hay este tipo de opciones. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer cuando me enfrento a un equilibrio cetoenólico, lo miro bien, antes de mover la flecha sin pensar hacia un lado o hacia el otro. ¿Era eso lo que me preguntabas? Sí. Buenísimo. Profe, Sí. una pregunta en la diapositiva anterior. Sí, vamos. Decime. En el beta dicarbonilo, ¿por Sí. qué no entiendo la diferencia entre ese caso y el que vimos anterior del 1,3 dicetona? Es El 1,3 1,3 dicarbonílico, no es 1,3. Cuando ustedes escribían 1,2 dicloro no sé qué, no decían 1,2. Y si decían 1,2, lo mando de nuevo a orgánica 1. Por favor. ¿Cuál es la diferencia? Que acá hay una base. Esta es una reacción ácido-base. Hay una base.
acá no hay una base externa. Acá hay una atracción, ácido-base intramolecular, ¿sí? Porque tengo una base de Lewis y tengo un hidrógeno que tiene capacidad ácida, pero no hay nada externo. Entonces, esto puede ocurrir o no en la molécula. ¿Qué quiere decir? Te lo planteo así. Yo me compro una botella de acetaldehído. Ahora, ¿el acetaldehído va a estar así o va a estar así? Porque como este tipo tiene capacidad de ser una base de Lewis, por ahí, no. Cuando yo compro el acetaldehído va a estar así porque este enlace es mucho más fuerte que el que se puede formar por enolización. Pero no hay nada, es el líquido puro. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta que esto ocurre en líquido puro, no le pongo nada, no hay base. Ahora, cuando me compro la beta-dicetona, y esto lo podemos comprobar por espectroscopía, y está comprobado, ¿no? Que la beta-dicetona en solución está de esta forma. Eso es. ¿Sí? Y acá, si yo me comprara esto, que ni siquiera me lo compraría, pero si me quisiera comprar esta acetona, yo lo que voy a encontrar es que cuando yo le quiera hacer una reacción de aldehídos y cetonas, suponete que yo quiero hacer una reacción sobre el compuesto carbonílico y me compré esta acetona. Cuando la quiera hacer no me va a dar, porque no es un compuesto carbonílico. Está como fenol. Porque el equilibrio, si yo la pudiera tener y la hubiera comprado y la hubiera sintetizado, nunca me hubiera durado, porque se va a desplazar naturalmente a su forma más estable de equilibrio de estos isómeros constitucionales. ¿Sí? ¿Entendiste la diferencia? Sí. Entre líquido puro, compuesto puro, líquido, digo porque se entiende más porque justo estos son líquidos, pero compuesto puro, y el otro no, el otro yo agarro la sustancia que yo quiera y la enfrento a una base. Es una reacción ácido-base. Esa es la diferencia. Entonces, volviendo a la formación de enolatos y carbaniones, vamos a ver acá algo que empieza ya a meternos un poco más en el tema de qué le pasa a este hidrógeno alfa y por qué estoy hinchando tanto y para qué me sirve. Fíjense, acá yo tengo un compuesto carbonílico, una acetona, que tiene un centro quiral en el hidrógeno alfa. Vamos a ver qué pasa en medio básico. En medio básico, la base abstrae el hidrógeno alfa, ya vimos que se forma un carbanión, que se estabiliza con el enolato. ¿Qué pasó en este paso? Se abstrajo un hidrógeno alfa de un carbono sp3. Se formó un carbanión. El carbanión, que yo no se lo dije, nadie me lo preguntó, ¿qué hibridación tiene? SP2, es plano. SP2. Por lo tanto, tanto el carbanión como su forma de resonancia, el enolato, ambos son planos. ¿Qué le va a pasar a este carbanión? Que en realidad el que actúa como nucleófilo es el carbanión. ¿Por qué? Porque es la base más fuerte, es decir, se reacomodan los electrones y el carbanión, que desesperadamente quiere compensar esa carga negativa, va a actuar como nucleófilo o como base conjugada, en este caso va a actuar como base sobre el agua, que se formó en el primer paso, ¿sí? Al abstraer este hidrógeno alfa, este oxidrilo se convierte en agua, y ahora este carbanión ataca el agua. ¿Y qué va a pasar? Que como es plano, o el agua ataca al carbanión, es lo mismo, puede atacarlo por encima o por debajo. Quiere decir que cuando formamos un carbanión, que es plano, lo que voy a tener es, si no hay un impedimento grande por alguna de las caras de ese carbanión para ser atacado por en este caso un protón o un electrófilo, voy a tener una mezcla racémica. ¿Sí? Se pierde la quiralidad del carbono alfa cuando se transforma en un carbanión y cuando se estabiliza como enolato también, porque tengo un doble enlace carbono-carbono, sp2. ¿Puedo tener enoles también? Sí, puedo tener enoles. ¿Y cómo puedo tener un enol? Bueno, si yo tengo un medio ácido, yo acá tengo una base, que es este hidrógeno, este oxígeno del compuesto carbonílico, que es una base de Lewis. Se protona. Ahora, ¿qué hace? Lo que hace siempre. Si se protona,
carbono carbonílico, el oxígeno se lleva el enlace del carbono carbonílico, olvídate. ¿Y acá qué se forma? Un carbocatión. ¿Y el carbocatión qué era? Sp2. ¿Sí o no? Sí. Bueno, se vuelve a perder la quiralidad. Entonces, de nuevo, acá que vamos a tener un enol, no me salía, que vamos a tener como resultado el enol, de nuevo se pierde la quiralidad, y este enol después yo le puedo hacer sufrir reacciones al doble enlace. Ténganlo en cuenta, ¿eh? Así que yo le hago perder la quiralidad, y después, como esto es plano, según la reacción que yo le quiera, a lo que lo quiera someter, tenemos que ver qué me va a dar, porque también me puedo atacar por encima o por debajo del plano del doble enlace carbono-carbono. Fíjense que esto es muy importante, porque ahora nosotros vamos a empezar a ver para qué me sirve esta acidez de los hidrógenos alfa. Yo acá no solo genero este carbanión estabilizado por el enolato, sino que al generar este carbanión estoy generando un nucleófilo muy fuerte. ¿Por qué muy fuerte? Porque proviene de un ácido débil. ¿Sí? Entonces, si bien la nucleofilicidad y la basicidad no son la misma cosa, en este caso el hecho de tener un carbono con carga negativa no la soporta, la necesita neutralizar. Y va a ser un nucleófilo muy fuerte para reaccionar frente al electrófilo. Este nucleófilo me va a permitir construir enlaces carbono-carbono. ¿Por qué digo que es más fuerte que este? Porque este tipo mucho no le importa, a lo sumo se puede combinar con un protón, pero el oxígeno soporta bien la carga negativa. Cuando aparece un electrófilo, se reordena y el que ataca va a ser este carbono con carga negativa o carbanión. Por lo tanto, si bien yo propongo que es él el que ataca, el electrófilo lo puede atacar a él y lo puede atacar por encima y por debajo de su plano. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta esto. Sí. No entiendo por qué no puede reaccionar con con el oxígeno con carga negativa. Porque de los dos, ¿cuál va a ser la base más fuerte? Por decírtelo como nucleófilo. En realidad, el oxígeno soporta la carga, el que no soporta la carga es este. Entonces, frente a un electrófilo, se reacomodan los electrones y rápidamente este va a reaccionar en lugar del oxígeno. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que no se desesperen. Un ejemplo que es interesante de la formación de enoles y de enolatos. ¿Por qué ahora estoy poniendo también enoles? Porque vimos que podemos tener enoles en medio ácido. Entonces no descartemos, porque muchas de las reacciones que yo les voy a mostrar del medio básico, porque fundamentalmente nosotros estudiamos la química de los carbaniones, tiene su traducción al medio ácido. Fíjense esta que puede ser muy interesante, y les voy a decir por qué. Cuando estudiamos o cuando tenemos que hacer una reacción de resonancia magnética de protón, ¿vieron lo que vieron en el taller? Las soluciones, nosotros tenemos que poner compuesto en solución. Si nuestro solvente tiene hidrógenos, lo voy a ver. Y yo no lo tengo que ver, porque si es un solvente complicado, me va a complicar el espectro. Y entonces lo que se hace es utilizar solventes deuterados. Y esto es una estrategia para obtener solventes deuterados. ¿Por qué? Porque yo el deuterio no lo veo en resonancia de protón. ¿Sí? Bueno, sí lo veo, pero no viene al caso que se nos explique cómo. Pero no lo vería porque justamente es el isótopo del hidrógeno. Entonces fíjense que por una reacción muy fácil, que es con una base deuterada, en agua deuterada, ¿sí? Acá, bueno, acá está la otra opción, ya les estoy mostrando las dos, en medio básico y en medio ácido, en medio básico y en medio ácido, se pueden obtener algunos solventes deuterados. Otros no se pueden obtener completamente deuterados por esta simple reacción. ¿Por qué? Porque está pensado para justamente se basa en el principio de acidez del hidrógeno alfa. Ya si estoy en el hidrógeno beta, como es el segundo ejemplo, no puede acceder. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, fácil. Cuando nosotros tenemos,
¿Se acuerdan que se forma el carbañón estabilizado por el enolato? En el primer paso que se haría la reacción ácido-base. Fíjate que acá está, para quien me preguntó antes, acá está el enolato, ¿sí? Se reacomoda y ataca. ¿Cuál es la ganancia? Porque por ahí, perdón que me olvidé de decírtelo. Por un lado, el carbono con carga negativa tiene mayor tendencia a atacar a un electrófilo, pero además yo gané la restitución del doble enlace carbono-oxígeno, que es muy estable. Por eso al oxígeno no le interesa participar en este juego, porque si él vuelve a compartir, y este es el que ataca, se restablece lo mejor que le puede pasar a la molécula, que es tener el doble enlace carbono-oxígeno. Entonces, fíjate que acá se restableció el doble enlace carbono-oxígeno y se abstrajo uno de los deuterios que sería como el electrófilo en esta reacción. Y ahí lo que tuvimos es la deuteración de uno de los hidrógenos alfa y lo estamos haciendo en medio básico. Esto podríamos seguir haciéndolo repetidas veces hasta lograrlo. En el caso de hacerlo en medio ácido, lo que se va a formar, ¿se acuerdan? Era el enol que vimos antes, y acá simplemente va a pasar lo mismo. Si yo quiero hacer reaccionar este doble enlace, lo que vamos a necesitar es que se restablezca este doble enlace carbono-oxígeno, pero ahora yo no tengo un anión acá, no puedo poner un carbañón porque estamos en medio ácido. Lo que va a hacer es que el doble enlace es el que está actuando sobre el agua deuterada, un hidróneo deuterado, perdón, está actuando como un nucleófilo, como ustedes ya lo vieron, que actúa el doble enlace en adición electrofílica. Entonces, el doble enlace actúa como lo que sabe hacer sobre este electrófilo y también se puede deuterar. En un paso subsiguiente, cuando cambiamos el medio, se puede abstraer el deuterio que quedó protonando al oxígeno y obtenemos lo mismo, el mismo intercambio en cualquiera de los dos medios. Entonces yo acá les puse un ejercicio que no lo tenían, pero que planteen el mecanismo del intercambio en ambos medios. Para el ejemplo que tienen acá de la propanona, que hagan el mecanismo de este intercambio y lo vemos si quieren la clase que viene, a ver cómo les quedó. Paramos ahora, que son 53, y volvemos a las 13 y entramos en el control cinético y termodinámico de la formación de enolatos, carbañones y enolatos. ¿Sí? Paramos un poquito acá.
Chicos, mientras nos acomodamos todos de nuevo, les recuerdo que los trabajos prácticos virtuales tienen que asistir. Es lo único que se les está pidiendo obligatorio. Ya Víctor me dijo que hay una estudiante que no asistió, creo que es Agustina Purrén, puede ser. No sé si estás, Agustina, si llegas a estar, trata de ir o hoy a la tarde, o viernes a la mañana o viernes a la tarde. Por favor, tienen que asistir, porque no tiene ningún, es el único requerimiento que estamos poniendo, y esto va a sumar a cuando tengamos los trabajos prácticos presenciales. Es decir, se suma esta asistencia. Esta inasistencia va en contra de la que puedas tener por algún problema en el presencial. Es decir, no es un capricho. Este es el sistema que nosotros tenemos para los presenciales. ¿Seguimos? Ay, ¿dónde estás? Misiones. No te escuché, perdón. Que... ¿Se me corta? Ahí estás bien, decime. Que estaba hablando de las comisiones, ¿no? Que elegimos. Sí, sí. Ah, listo. No, pero justo me intercambié un mensaje recién con Víctor para ver cómo le había ido. Si nosotros estamos intercambiando mensajes todo el tiempo, por eso les digo que sé cómo van las cosas. Entonces me dijo puntualmente que había un estudiante que había faltado, que no le había avisado tampoco, ¿por qué? Y yo lo repetí muchas veces esto, ya que es parte de lo que les hemos pedido como única condición, porque se suma a cuando tengamos el presencial, ¿sí? Otra cosa, Larisa, vos también me mandaste un correo, que no sé que no podías ir, te dije que vayas hoy a la tarde, o el viernes a la mañana, o el viernes a la tarde. Los correos de FI, ¿cómo? Al final fui hoy a la mañana. Ah, no sé, pero te digo, ¿por qué no te contesté? Porque el correo de FI a veces no lo cargan, y a mí me apareció como a las 10 de la mañana cuando te lo contesté. Entonces, a veces si yo no contesto por FI, es porque no sé qué le pasa, como que los de la noche o los de la mañana temprano los largan después más tarde. Si no fue que no lo vi antes, sino que no me lo cargaron. Bueno, como les dije, ahora tenemos que ser un poquito más cautos cuando empecemos a ver esto de los hidrógenos alfa, de abstraer el hidrógeno alfa frente a una base, porque si yo tengo una molécula que tiene más de un hidrógeno alfa, de posibilidad de abstracción, y me tengo que fijar. Dice, no es tan directo, tengo que prestar un poquito más de atención. Miremos esta 2-metilciclohexanona, que lo que tiene de particular es que a una ciclohexanona le metimos un metilo en 2 para hacerla asimétrica. ¿Sí? Trácate, si yo la divido por acá tengo un metilo y un hidrógeno, y acá tengo 2 hidrógenos. Entonces la base tiene 2 caminos para seguir, ¿sí? El camino rosa o el camino celeste. ¿Sí? Si abstrae un hidrógeno alfa por el camino rosa, vamos a llamarlo así, se va a formar el carbanión. Muchas veces al carbanión no lo escriben porque de las 2 estructuras de resonancia, la que aporta más es el enolato. Simplemente por eso, pero puede estar acá escrita la contribuyente sin problema. Se forma este enolato, y si por el contrario abstrae por este lado, por el camino azul, se forma este otro enolato. De los 2 enolatos, ¿sí? Yo puedo ver cuál de los 2 es más estable. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a tener, fíjense, es un doble enlace carbono-carbono. Es decir, al fin y al cabo, yo formo un enolato, pero estoy formando un alqueno. Y el análisis de estabilidad va a ser el mismo que para los alquenos. Entonces, un doble enlace carbono-carbono va a ser más estable cuanto más sustituido esté. Entonces, la opción de la abstracción, acá el celeste viene para acá, está al revés, miren, discúlpenme que yo se los dije mal. El celeste da origen a este, y el rosa da origen a este. No sé por qué lo pusieron al revés en el dibujito. ¿Se entendió? Ahora que no se los dibujo yo, porque no lo estaba ni mirando, con eso les digo todo. Es decir, el rosa me da origen a este. ¡Ah! Se fue un poco largo. A este de acá, y el celeste me da origen a este de acá.
Ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a evaluar la estabilidad de un enolato? Aquel que tenga el alqueno más sustituido será el que termodinámicamente sea más estable. Y el menos estable, que es este, va a ser el que primero se forma. ¿Por qué? Porque si, otra vez que estoy haciendo lío, es este. ¿Por qué? Porque la posibilidad que tengo es de que se abstraiga este hidrógeno, que es este de acá, o este. Y es más fácil que la base acceda a esos hidrógenos que acceda a estos hidrógenos, porque acá ya hay un metilo, le cuesta más entrar. Entonces, este se va a formar más fácil, este se va a formar menos fácil, pero este va a ser el más estable. Entonces, esto es muy parecido a cuando veían ustedes en dienos, que tenían algunos que se formaban más fácilmente que otros. Entonces, el enolato que llamamos termodinámico es el que va a estar el doble enlace más sustituido. Normalmente se favorece a temperaturas más altas y dependiendo de lo que sea, el solvente prótico lo va a favorecer y con bases que tengan fuerza media. ¿Qué significa bases de fuerza media? Las bases comunes, un hidróxido, un alcoxído. Y el enolato cinético, ¿sí?, es el que se forma más fácilmente, por eso da rápido. Y hay que evitar la reprotonación, porque como se forma rápido, es una reacción que viene tingui, y entonces lo que debemos lograr es que sea irreversible. Para eso tenemos que usar una base que haga que yo lo pueda abstraer y que no pueda volver para atrás de alguna manera, ni pueda volver a abstraer otro de los hidrógenos. Entonces suelen usar bases fuertes, más fuertes que en el otro caso, y bases impedidas. ¿Cuáles son las bases impedidas? Las voluminosas, el terbutóxido de sodio, que ese ya seguramente lo usaron. Acá tenemos un ejemplo. Estamos usando una base bastante... se me fue. Una base muy impedida. El isopropuro, siempre me sale mal este nombre. Déjenme que me sale en inglés y lo digo mal. ¿Sí? Esta base que es impedida puede abstraer este hidrógeno y puede establecer que sea el único producto, el enolato cinético. ¿Pero por qué? Porque necesitamos que la base sea una base impedida, sea una base muy fuerte y que además saquemos rápidamente del medio el producto formado y con un control de temperatura baja. ¿Sí? Entonces acá tenemos otro ejemplo con el diamiduro de litio, disopropilamiduro de litio, que no me salió antes, perdón, ahora sí. De nuevo, acá tenemos un ejemplo por ahí más fácil de ver, porque estamos siempre usando ciclos como ejemplo, pero bueno, también puede aparecer en las cetonas salicíclicas que sean asimétricas. No tengo que se puede formar de este hidrógeno alfa o de este hidrógeno alfa. Entonces voy a tener, obviamente, dos enolatos diferentes. Puedo tener el enolato que se forme más fácilmente, porque este no tiene nada que le impida abstraer, y acá tengo el carbanión con su enolato, o puede formarse este otro, ¿sí? Y ahí tenemos los dos. Sí, decime. Perdón, ¿qué significa LDA? Eso, es lo que te dije, es el disopropilamiduro de litio. Ahora entiendo por qué le dicen LDA. No, porque además a mí me sale en inglés, entonces, y después te digo cualquier cosa, me queda así, esperen que adelanto porque acá está, lo tengo para mostrárselo después. ¿Sí? Ahí está, esa es la estructura. Porque le dicen LDA, ¿no? Un disopropilamiduro de litio, porque en realidad siempre viene acompañado por ese contenido. Claro. Perdón que no se lo dije antes, pero ahí me trabé y me di cuenta, siempre me pasa lo mismo. Entonces, cuando usamos la base pero pueden usar terbutóxido también, es una base gorda, como digo siempre, cuando esté más, la base tenga más sustituyentes, hace que
sea solo base, que no tenga posibilidad de ser nucleófilo, que eso también es importante. Bueno, nosotros acá estamos, es como que nos olvidamos de que el carbonilo era electrófilo. Entonces yo tengo una base como el oxidrilo, también tengo la posibilidad de que compita, ¿no?, con la adición al carbono carbonílico. Yo ahora voy despacio porque les voy dando toda esta información que tienen que compilar con la anterior. Bueno, como dijimos, acá tenemos de nuevo dos opciones, ahora ya en alicíclicos, y donde podemos ver que el hidrógeno se abstrae más fácil, va a ser el que se forme más rápido, ¿sí?, el enolato cinético. Y el que se abstrae con más dificultad es el enolato termodinámico, que tarda más, cuesta más, necesita más temperatura, pero da el alqueno más estable. Entonces acá tenemos las dos condiciones en las que podríamos trabajar. Entonces, si yo quiero, imagínense que acá, esto me está dando otra molécula, pero acá ya está hecho, perdón. No lo miren porque acá ya está hecha la reacción después, ¿sí? Es decir, una vez que nosotros tenemos el enol formado, es decir, ya sea que lo tenga acá o que lo tenga acá, lo puedo hacer actuar en una reacción de sustitución para hacer formar ese enlace carbono-carbono que yo les decía. Entonces, no importa, si trabajamos a menos 78 grados, el nitrógeno líquido, yo voy a poder formar este enol, este carbanión con este enolato, y como este es un nucleófilo fuerte, lo puedo hacer reaccionar en SN2 sobre un bromuro de metilio. Y construí un enlace carbono-carbono acá. Alargué una cetona. Miren qué manera fácil. Si yo quiero hacer el otro, ya trabajo en otra condición. Puedo usar la misma base, pero miren cuánto subí la temperatura. ¿Sí? 100 y pico de grados. Favorecí la formación del termodinámico y también lo hice reaccionar de la misma manera para alargar la cadena, pero en este caso ramificando la cetona. Y esta es una de las reacciones que vamos a ver de utilidad que tienen la acidez de los hidrógenos alfa, que se llama alquilación de aldehídos cetonas. Sí, ¿qué pregunta hay por ahí? Te abrieron un micrófono. No, era una observación nada más, Sí, de que, digamos, me parece mucho más accesible los 40 grados que los menos 78. No, se trabaja mucho con menos 78. Ah, bueno, está bien. Sí, bueno, pero eso te está demostrando a qué extremos tenés que llegar para favorecer algo que no está favorecido termodinámicamente, pero que no está impedido por la cinética. Claro. Recuerden que nosotros capaz como me suena a mí. No estamos acostumbrados. Nosotros trabajamos en el laboratorio, a la temperatura del laboratorio de orgánica. Ustedes no lo conocen en invierno, pero es casi menos 78. Puedo asegurar que hace mucho frío ahí. No menos 78, pero yo les dije que nosotros obteníamos acetaldehído. Menos 77. No, pero el acetaldehído tiene una temperatura de ebullición de 17 grados, o 18, 19, no me acuerdo, y nosotros lo podíamos condensar. Quiere decir que hacía menos de 16 grados en el laboratorio. ¿Sabés lo que es trabajar 4 horas? 16 grados, quedás durito como una piedra. Es horrible. Quedás como un pescado de esos, viste, que del freezer igual. Así no, que, era una observación porque... No, pero son condiciones reales. No, sí, yo lo entiendo. Igual, esto es así. Vos metés en un balón la acetona, metés la base, sí. Todo eso va en un baño que está a menos 70 grados. Entonces es fácil, es como si vos hicieras un baño de hielo, pero en lugar de hielo usás nitrógeno líquido. Claro. Si no tuvieras nada eléctrico, podés usar aire líquido, que es mucho más barato. Claro. Pero el aire tiene oxígeno, entonces yo usara, por ejemplo, un agitador o algo eléctrico, puedo tener un accidente. Entonces siempre se usa preferentemente nitrógeno líquido porque es inerte. Claro. No, era una observación porque... No, pero está bien que lo digan, porque si no tenemos experiencia en el laboratorio en esas condiciones. No, yo porque como decía que el termodinámico es más estable, pero es más difícil llegar a esa forma, me daba la impresión de que era una temperatura mucho más alta. No, difícil quiere decir que vos debes trabajar a temperatura mayor que para obtener el cinético. Pero tal vez la temperatura mayor es temperatura ambiente. Claro.
¿Por Y qué? capaz Porque justo en ese caso en específico, capaz que hay otro. termodinámicamente, los que son termodinámicos, digamos, los que son estables termodinámicamente, están en temperaturas razonables, lo que se llaman temperaturas suaves, que tienen en condiciones suaves, que en la química las condiciones suaves son condiciones de menos de 80 grados. Claro. Entonces, si temperatura ambiente es maravilloso, porque no tenés ni gasto energético. Claro. Pero 40 es una risa, lo calentás con agua, con un baño de agua, claro, y el otro tengo que ir a comprar nitrógeno líquido, que la mitad que se me pierde cuando me llenan el termo me lo cobran. Claro. Y mientras van cargando el nitrógeno líquido, se va evaporando por diferencia de temperatura y me lo cobran. Vayan teniendo en cuenta eso para cuando trabajen en un laboratorio. Bueno, sí, ustedes me interrumpen, a mí no me molesta que me interrumpan, hasta que me hinchen mucho y los mande a todos, saben a dónde. Díganme, dale, no, dale. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, porque yo ahora les estoy dando todo como, me olvidé del carbono carbonílico. Vuelvo a este ejemplo porque te lo puedo contestar acá. Si yo uso LDA, ¿sí?, que ya les mostré que es una base impedida, o uso terbutóxido, que es una base impedida, las bases impedidas, que además pueden ser nucleófilas, no entran en el carbono carbonílico. Entonces acá yo ya les estoy dando un dato. Si yo quiero evitar que haya reacción en el carbono carbonílico, voy a buscar algo que evite que se dé, porque si yo tengo un alcóxido, puede entrar. Si yo tengo un oxidrilo, puede entrar. Y voy a tener una mezcla de productos. Acuérdense que lo importante acá es que en la química la mezcla de productos es una porquería. ¿Por qué? Porque yo me tengo que poner en la posición de que estoy trabajando en un laboratorio, que puede ser de investigación, o mejor aún, de cosméticos, farmacia o de químicos, y no puedo tener mezcla de productos, porque me baja el rendimiento. Y además tengo que buscar estrategias de separación que me consumen tiempo, energía y plata. Entonces, acá vamos a ver cómo hacemos para privilegiar una reacción sobre la otra. Si me esperás unos minutos, la respuesta igual ya te la mostré. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya les adelanté en el ejemplo anterior que cuando nosotros tenemos un enolato, en este caso es un carbanión, ¿se acuerdan que es estabilizado como enolato? Puedes atacar a un electrófilo o el electrófilo a él, por encima y debajo del plano, pero cuando tengo el enol también. Por eso les decía, no se olviden que todo lo que yo estoy haciendo en medio básico, lo puedo reflejar en medio ácido. Algunas cosas de medio ácido se las voy a explicar y algunas se las voy a dejar para que las traten de explicar ustedes. Esto es muy interesante. Metí un electrófilo que reemplaza un hidrógeno. Entonces, lo piola de esto es que yo busque un buen electrófilo que me permita construir enlaces carbono-carbono interesantes. ¿Sí? Porque yo no voy a poner un electrófilo que no sea muy interesante. Vieron que una de las formas era, por ejemplo, deuterar. Eso ya es muy interesante. Y simplemente lo que hice es un intercambio isotópico, pero que me sirve, por ejemplo, para tener un solvente mucho mejor. Acá está lo que estaba preguntando recién el compañero de ustedes. Si nosotros tenemos una base, hidróxido de sodio, potasio o un alcóxido, esas bases no terminan de enolizar. Hidrolizar no, es enolizar. Miren, acá me di cuenta que hay un error. De enolizar al compuesto carbonílico. ¿Qué quiere decir? Que va a estar en equilibrio el enol con el carbonilo. Entonces, el problema que tenemos acá es el que no está enolizado va a competir con en este caso, un halogenuro de alquilo, por la reacción en el hidrógeno alfa. Es decir, yo voy a tener la posibilidad, por un lado, que el carbanión reaccione con este electrófilo. Fantástico, porque me olvidé del carbonilo. Pero si el carbonilo no está completamente enolizado, el carbanión también puede reaccionar con el carbonilo que no está enolizado, porque el carbono carbonílico es electrófilo. Entonces me da una porquería, me da lo que no me interesa, me da una mezcla. Entonces, el problema es cómo empiezo a elegir las condiciones para trabajar bien
Bueno, una condición para trabajar bien es que justamente me busque una base. Si nosotros usamos, por ejemplo, un alcohol o un alcóxido, perdón, o un hidróxido, el alcóxido, acuérdense que el alcohol tiene pK 16, la constante de equilibrio para la abstracción de un hidrógeno alfa por un alcóxido es del orden de 10 a la menos 4. Eso me está diciendo, no está todo enolizado, me queda mucho sin enolizar, que por cada molécula, como les puse acá, por cada molécula hay cada 10.000 moléculas, perdón, hay solo una que se enolizó, y el resto es aldehído. Por lo tanto, tengo más aldehído y tengo el nucleófilo. Bueno, el nucleófilo, ¿qué va a hacer? Va a ir y va a atacar al aldehído que no se enolizó. Y si encuentra el electrófilo que estoy poniendo por ahí para que se dé la reacción en el hidrógeno, en el carbono alfa, y también lo va a hacer. Entonces no me sirve. Así, en general, las bases comunes y los alcóxidos no van a producir una enolización completa. Entonces, ven acá que les digo que lo puse en inglés, porque siempre lo digo en inglés, pero está mal, es el disopropilamiduro de litio, o un terbutóxido, tienen un pKa mucho mayor que 16, es del orden de 35. En este caso lo que hago es dar vuelta a la constante. La constante de equilibrio para la enolización, cuando usamos el LDA, es del orden de 1000. Entonces, ¿qué quiero decir? Que casi todo el aldehído o la cetona va a estar enolizada, es decir, en su forma de carbanión estabilizado como enolato, y por lo tanto vamos a tener muy poco o nada de compuesto carbonílico remanente. En general, el LDA lo que hace es enolizar cuantitativamente al hidrógeno del carbono alfa. Entonces, ahí ya encontré mi primera solución. Enolizo completamente al hidrógeno del carbono alfa y además, como es gorda, no entra como nucleófilo. ¿Sí? Ahí está el LDA, como les había prometido, para que vean que es una base impedida. Ven que los pKa varían de un libro al otro. Acá decía 35 y acá dice 40. Más cerca de 40 que de 35 en todo caso. Entonces, de nuevo, acá tenemos el disopropilamiduro de litio, y acá vemos cómo reacciona y en qué condiciones. Cuando yo uso el LDA, fíjense que acá de nuevo tengo una cetona asimétrica, acá tengo 2 hidrógenos alfa y acá solo uno. Entonces, fíjense que de este lado lo que vamos a tener es la abstracción de estos hidrógenos, que ahora yo ya sé que me van a dar el enol menos estable, ¿sí? Porque el enolato menos estable, porque no están sustituidos. Con el LDA a menos 78 grados, y en este caso usando tetrahidrofurano como solvente, de acuerdo al sustrato que estemos utilizando, me da este carbanión, estabilizado con su enolato, lo que me va a dar entonces como resultado el enolato cinético, y este carbanión ataca al yoduro de metilo para dar la alquilación en el otro extremo y transformarla ahora en una cetona cinética. La alquilación es una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, donde el nucleófilo es todo este mamotreto, ¿sí?, que tiene un carbono con carga negativa, y que va a atacar por el lado posterior, al que se encuentra unido el halógeno. Se va a formar un estado, acuérdense, de transición de 5 miembros, en donde se va generando un enlace y se va escindiendo el enlace del halógeno para salir como halogenuro. Esta es una condición fuerte, es un SN2. No puedo poner cualquier halogenuro, eso también es muy importante. Ahora, contestando la pregunta que me hicieron antes, de que es más fácil trabajar a 40 que a menos 78, es más fácil trabajar a 25. Ven, acá les digo que cuando decimos temperatura alta, por ahí es respecto de quién me refiero. Me refiero de menos 78 a 25, son 100 grados. ¿Sí? Entonces, ahora sí yo puedo promover con otro tipo de base. Fíjense que acá no estoy usando un alcóxido, ni siquiera me tuve que
buscar el amiduro. Es una base de fuerza media, una base clásica, alcóxido. Va a extraer el hidrógeno alfa, donde se encuentra el grupo metilo, de manera que se va a formar un carbanión que va a dar origen al enolato termodinámicamente más estable. Ese enolato, o ese carbanión, ataca en SN2 a este yoduro de metilo, y lo que vamos a tener en este caso como resultado va a ser la alquilación, en el carbono que ya estaba alquilado. Voy a tener una dialquilcetona en el mismo carbono alfa, ¿sí?, que ya venía alquilado, en este caso metilado. Entonces, el mecanismo, lo primero que vamos a hacer es enolizar. Por ejemplo, en este caso estamos usando una fenilisopropilcetona. De este lado no hay nada. También me puedo asegurar que yo tenga una acetona que no pueda enolizarse por uno de los carbonos alfa. Es decir, acá yo tengo un anillo aromático, no puedo enolizar este anillo porque estoy rompiendo la estabilización que puede llegar a tener. Hemos usado LDA porque nos avivamos que es mucho mejor usar LDA, aunque tengo que ser cauto. Si yo quiero obtener, tengo una sola posibilidad, que es esta. Además, de este lado además hay un solo hidrógeno alfa. No voy a gastar en LDA, no los voy a poner a ustedes a que piensen en la economía del laboratorio, pero sí a futuro pensamos. Yo no voy a gastar LDA, que me cuesta un montón, si puedo usar un alcóxido. Acá podría usar un alcóxido tranquilamente. Forma el carbanión estabilizado con el enolato, ¿sí? Y luego, fíjense que lo que tenemos es la reacción de SN2, donde acá se eligió un ejemplo que me parece muy interesante, porque tenemos un bromuro de alilo. Como la reacción es una sustitución bimolecular, lo que va a atacar es por detrás, al tiempo que sale el bromuro. Y este enlace no se toca. Entonces fíjense qué interesante. El producto de la alquilación no solo ha generado un doble enlace carbono-carbono, sino que me permitió introducir otro grupo funcional, que es este doble enlace. Entonces, eligiendo adecuadamente el halogenuro de alquilo, ¿sí?, y viendo qué potencialidad tiene el reactivo de generar enoles o carbaniones, yo puedo hacer estructuras muy interesantes. La alquilación directa de cetonas, que se llama así, es decir, cuando yo trabajo con un halogenuro de alquilo y solamente hago la extracción de hidrógenos alfa, es útil en estos casos, donde yo no tengo la competencia del enolato cinético, del termodinámico, donde no tengo competencia porque es una acetona asimétrica, ¿sí? Porque ahí es más probable que dé mezclas. Entonces, en estos casos es cuando mejor se puede hacer una alquilación, que lo que permite es o alargar la cadena de una acetona o de un aldehído, o introducir ramificaciones en una acetona o en un aldehído. En general, estas alquilaciones van a depender mucho de los solventes, porque nosotros tenemos que considerar, así como ustedes ya lo saben, me fui para el final, perdón. Ustedes ya lo saben, entonces no me voy a detener en eso, pero saben que una sustitución bimolecular depende fuertemente de las condiciones del solvente. De nuevo acá, lo que estamos viendo es con LDA, con THF. Entonces, ¿qué hago? Si yo trabajo a menos 78, en este caso me da igual, porque tengo uno solo, pero hago la primera sustitución, y si vuelvo a trabajar a menos 78, lo que hago es favorecer el otro lado, la formación del enolato cinético, y puedo introducir un segundo grupo alquílico. ¿Esto que me ha permitido? No solo alargar, en este caso sustituir la acetona, sino que además sustituirla por dos grupos alquílicos diferentes. R1 y R2 pueden ser iguales, pero en este caso son diferentes. Y lo que me tengo que buscar y ser muy vivo es cómo armo el halogenuro de alquilo. El halogenuro tiene que ser primario, porque es un SN2,
Y si puedo hacer que el halogenuro sea un yoduro, mejor, porque es el mejor grupo saliente que hay entre los halogenuros. Con esto les estoy recomendando que repasen sustituciones en general, pero bueno, la bimolecular en particular. También puede haber una reacción intramolecular. Y acá estoy usando la otra base que les decía, terbutóxido en terbutanol. De nuevo uso la misma, parece que la ciclohexanona es un ejemplo muy usado. Y acá me puse un dihalogenuro de una cadena suficientemente larga que permita primero introducir una punta, acá hice la primera sustitución SN2, y luego se puede volver a ionizar en las condiciones adecuadas para una reacción de formación de un enolato termodinámico para que me dé una reacción de SN2 intramolecular. Y en este caso, fíjense que lo que se llega es a incluir algo que por ahí no nos dábamos cuenta ni a patadas cómo hacerlo, un ciclo en el carbono alfa. Entonces, fíjense, con lo de hoy hemos aprendido a sintetizar un montón de cosas que no sabríamos cómo hacerlas antes, simplemente con el hecho de que estos hidrógenos alfa puedan enolizarse. Hemos podido alargar cadenas, hemos podido introducir ramificaciones y hasta hacer una reacción de alquilación, sería intramolecular. Entonces me parece que es bastante útil. De nuevo, acá les pongo otro ejemplo, que si tenemos varios hidrógenos enolizables, creo que no lo tenían, lo encontré ayer, fíjense las posibilidades, la cantidad de posibilidades que podemos tener, dependiendo de qué hidrógeno se enolice. Si se enoliza este, que sería el cinético, tenemos un 9% de la cetona simétrica. Si se enoliza, el termodinámico, es el que más concentración tenemos. Y si estos prosiguen en su reacción, tenemos un 6% y un 21% de este. ¿Qué quiero decir con esto? La alquilación directa de cetonas tiene este problema, que podemos tener polialquilación. Sobre todo cuando no controlamos ni la base ni la temperatura, entonces ahí tenemos el problema fundamental que tiene esta reacción. Acá les puse otro ejemplo porque me pareció interesante, que siempre se olvidan de que los halogenuros de bencilo, como en este caso bromuro de bencilo, es un halogenuro primario, no es un halogenuro aromático. Entonces, fíjense qué interesante lo que puedo lograr a partir de esta ciclopentanona. Puedo introducir en el carbono alfa un sustituyente bencílico por una SN2. Acuérdense que las SN2 están vedadas para los halogenuros aromáticos, ¿sí? Los halogenuros de arilo no intervienen en sustituciones bimoleculares. Entonces, vamos a repasar unos trucos que podamos trabajar y aumentar la especificidad. Yo acá les planteo uno, bastante simple. Si tenemos, digamos, un cachito de una cosa. Si tenemos la posibilidad de que el nucleófilo también, puede reaccionar dando reacciones de acilación. Se los muestro nada más porque lo vamos a ver después, porque este carbono, sí, está bien, de acilación, de adición. Este carbono sigue siendo electrófilo, ¿sí? Así que nosotros tenemos este anión que puede atacar al carbono carbonílico, y esto es lo que vamos a ver después como una condensación aldólica. En el caso que tengamos aldehídos que sabemos que son muy reactivos y que pueden dar esta reacción, porque, bueno, puede ocurrir que me quede un poquito de aldehído sin enolizar cuando usamos LDA, pero esto por ahí no lo puedo evitar, ¿sí? Que ya se los dije.
Y volviendo un poco a lo que habíamos hablado de protección de grupos funcionales, puedo proteger el grupo aldehído para que no sea tan reactivo, ¿sí? Y que no entre en esta reacción. Entonces, yo puedo proteger el grupo aldehído formando una imina. ¿Se acuerdan que las iminas se forman con derivados de amoníaco? La imina tiene un doble enlace carbono-oxígeno, que también, si después pueden ver ustedes, traten de hacerlo, puede estabilizar el anión que se forma en el hidrógeno. ¿Qué estoy diciendo acá? Yo tengo escondido el carbonilo. Por más que me quede sin enolizar, no puede reaccionar porque no hay reacción como en este caso, porque la reactividad es mucho menor. Entonces lo que hago es dirigir directamente a este nucleófilo a una SN2 sobre el bromuro de metilo y no a una adición al carbono carbonílico, porque el carbono carbonílico ya no existe. ¿Sí? Después acuérdense que las iminas son, las podemos revertir por adición de agua en medio ácido, entonces estaría actuando realmente como un grupo protector de un aldehído. Y para terminar hoy, porque los voy a reventar si no, vamos a ver la halogenación en el carbono alfa de aldehídos y cetonas, sobre todo de cetonas. Esto ocurre más para las cetonas que para los aldehídos. ¿Por qué digo la adición, la halogenación en alfa? Porque en realidad, ¿cómo le meto un halógeno a una cetona? Está complicado, porque lo que nosotros sabemos hacer es halogenar alcanos. Bueno, está un poco complicado, porque para halogenar alcanos nosotros trabajamos por radicales libres y podemos tener algún problemita con el carbono carbonílico. Entonces, podemos trabajar con un halógeno y directamente con la cetona. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Fíjense que acá yo les pongo un ejemplo de la halogenación que se llama reacción autocatalítica. Lo que vamos a tener entonces simplemente es la formación del tautómero cetoenólico. ¿Se acuerdan que esto yo dije que es un equilibrio? ¿Por qué se va a formar esta, o se va a promover la... Se va a promover solo en presencia de un halógeno. ¿Por qué? Porque este doble enlace se vuelve nucleófilo, polariza el halógeno, esto ustedes ya lo vieron cuando vieron adición de halógenos al doble enlace carbono-carbono, y Profe, se te desconectó el micrófono, me parece. No se escucha más. a ver, ¿ahora? Ahí escuchamos de nuevo, sí. Ah, perdón. Sí, sonó como un cablecito y se dejó de puede escuchar. ser que se mueva, gracias por avisarme. Entonces, teníamos la tautomerización. Ustedes me van a decir, ¿por qué? Si es estable la forma ceto. Esta tautomerización se da en presencia de un halógeno. ¿Por qué? Porque hemos recuperado el doble enlace carbono-carbono, que es nucleófilo, que va a polarizar al halógeno. ¿Se acuerdan en el doble enlace carbono-carbono, cuando hacíamos la adición electrofílica de halógenos, que había una polarización de la molécula neutra? Se polariza al tiempo que se reacomoda el doble enlace carbono-oxígeno y se pierde un bromuro. Fíjense que ahora nos quedó la cetona protonada. El bromuro, ¿qué hace? Actúa como base sobre ese protón, lo abstrae y forma ácido bromhídrico, porque esto está en solución. Este ácido bromhídrico ahora puede catalizar la reacción, es decir, con que se forme una mínima cantidad de enol y se dé la primera halogenación, la formación del ácido hace que la reacción luego ya proceda simplemente con protonación del carbono carbonílico, se forma entonces el enol, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es donde yo les digo que tenemos que recordar que todo lo que yo les muestro en medio básico también puede ocurrir en medio ácido. La ventaja que tiene la adición, la sustitución de un hidrógeno alfa en este caso por un halógeno
cuando se da en medio neutro, es decir, autocatalítico o ácido, es que no va a haber polisustitución. Yo acá me aseguro de que metí solo un halógeno. No hay ninguna fuerza impulsora para que esta cetona alfa halogenada siga sufriendo halogenación. No hay nada, no tiene sentido. Por más que yo forme otro enol, nada va a estabilizar a un intermediario para la nueva entrada del bromo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una base? Cuando tenemos una base, lo que va a hacer la base es abstraer el hidrógeno alfa, formar el carbanión, estabilizado por resonancia. Y ahora este carbanión hace un poco lo mismo, polariza la molécula de bromo, directamente sustituye y elimina un bromuro. ¿Sí? Acá lo que vamos a tener que el paso determinante de la velocidad depende del primer paso, es decir, la formación del nucleófilo. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que acá no puedo parar. Si yo tengo suficiente halógeno, la reacción va a proseguir. No es como en el caso de una base, de un ácido. Acá es medio básico. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Esta reacción que estamos haciendo acá es la base de la reacción que se llama reacción del haloformo, en términos generales, pero su nombre verdadero es del yodoformo, porque es el único haloformo que es sólido, que precipita. Puedo tener cloroformo y puedo tener bromoformo, pero son líquidos, no los voy a ver. Y esta es una reacción de caracterización de cetonas, de metilcetonas. Entonces vamos a ver por qué no puedo parar esta reacción de halogenación en el carbono alfa cuando trabajamos en medio ácido. En medio básico, perdón, me colgué. Esta es la reacción, después se las muestro. Esto es lo que vamos a ver en el laboratorio. Veamos qué pasa acá. Tenemos la primera halogenación. Vamos a formar el primer carbanión estabilizado con enolato y va a dar el primer hidrógeno sustituido. Cuando hacemos en presencia de más base la extracción del segundo hidrógeno, que se forme este enolato que contiene bromo, este enolato y el carbanión van a estar más estabilizados que el carbanión que se formó antes. ¿Por qué? Porque hay un halógeno que es atractor de electrones. Entonces va a estabilizar aún más el segundo carbanión y su forma resonante. Por lo tanto, puedo introducir un segundo átomo de bromo o de yodo y hasta puedo introducir un tercero, porque el siguiente que se forme va a ser aún más estable que el segundo, porque hay dos átomos electronegativos, atractores de electrones, que deslocalizarán mejor todavía aún la carga negativa. Puedo introducir un tercer halógeno. Ahora yo tengo esta fenilcetona completamente tribromada en el carbono alfa y hay suficiente base. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que es de esperar, si tengo base y tengo un compuesto carbonílico que no tiene hidrógenos alfa porque me los gasté todos en bromación, la base va a atacar al carbono carbonílico en adición, formando el intermediario tetraédico, fíjense que tiene carga negativa porque estamos en medio básico, reordenará el par de electrones para formar un doble enlace carbono-oxígeno al tiempo que elimina. Fíjense, lo que estamos eliminando acá es el trabajito que hicimos antes, ¿sí? El carbono tribromado que sale con carga negativa. Es decir, tenemos acá un ácido débil y una base muy fuerte, porque ese sería la base conjugada del bromoformo. Por lo tanto, ni lerdos ni perezosos, estos dos que van a hacer, reaccionar en ácido-base entre sí, generando el bromoformo y la sal del ácido correspondiente. En este caso, como es hidróxido de sodio, la sal de sodio del ácido benzoico, que es el benzoato. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver, si utilizáramos yodo, sería la precipitación del yodoformo. En el bromoformo no lo vamos a ver, si bien la reacción se da, porque es líquido. Entonces, ¿cuál es la desventaja de halogenar en medio básico? Que no la puedo parar en la monohalogenación. La polihalogenación
es inevitable hasta llegar a la trialogenación, y si hay suficiente base en exceso, se va a dar esta reacción que está completamente desplazada hacia la formación de los productos por dos razones fundamentales. Primero, porque se forman dos moléculas neutras, y en el caso del iodoformo, al ser un sólido precipita, y ustedes saben que eso tironea por el principio de Le Chatelier. Pero acá tenemos el benzoato, y el benzoato se estabiliza por resonancia. Se los mostré al principio de la clase, que porque es la base conjugada de un ácido carboxílico, y las dos estructuras contribuyentes son iguales. La carga queda deslocalizada entre fundamentalmente los dos oxígenos, soportando media carga negativa cada uno de ellos. Entonces, todo esto está desplazado hacia la formación de el haloformo. Profe, Sí, espera que vuelvo acá. Sí, decime. ¿no hay ningún tipo de situación en la que quizás te gustaría tener ese producto? Sí, lo que pasa es que tenés que controlar, si lo quisieras tener tribromado o trialogenado, tenés que controlar demasiado la concentración de base. Claro. La verdad que es muy raro porque tiene poco interés, que no hay un interés sintético para tener estos compuestos. Y tampoco el benzoato sódico. Pero el benzoato sódico lo podés obtener por Cannizzaro, si querés. Ah, El benzoato, de hecho, el benzoato lo estás obteniendo como subproducto, en este caso, porque es el benzoato, pero puede ser otro ácido, dependiendo de cuál sea la acetona claro, que estés analizando. Puedes tener acetato de sodio. claro. Los obtenés como subproducto, ¿sí? En realidad, si vos te pones a pensar, no quiero darles tanta información porque me parece que hoy fue mucha, pero bueno, yo voy a pedido. Y fíjense que esta reacción, además de ser una reacción de caracterización de metilcetonas, ¿por qué digo caracterización? Porque yo voy a ver el iodoformo, esto. Como esto es soluble en agua, no lo voy a ver, yo voy a ver esto, no me interesa mucho cuál es el ácido. Pero, si yo soy un poco piola, me tengo que acordar de esta reacción, porque fíjense que yo tengo una acetona, y tengo de producto una sal de un ácido. Por lo tanto, esto es un método de obtención de ácidos, porque yo acá cambio el medio y tengo ácido. ¿Y qué obtuve? Un ácido con un carbono menos que la acetona que le dio origen. Entonces también es un método de obtención de ácido. ¿No? Si bien es la sal, simplemente con cambiar el medio, yo ya obtengo un ácido. Fíjense lo que verían ustedes en el laboratorio. Acá se ve horrible, pero acá abajo hay amarillo, se ve como lechoso. Esta sería la muestra de una metilcetona. Esto es el triyoduro, es yodo, el yodo no es soluble en agua, por lo tanto hay que mezclar yodo con yoduro de potasio para dar triyoduro, que es soluble en agua, para poder agregarlo a la muestra en presencia de hidróxido de sodio. Se produce esta cosa medio blancuzca, y en el fondo, acá porque evidentemente hay un problema de solubilidad, se genera una emulsión, y en el fondo se ve el precipitado de triyoduro, que se llama yodoformo. Por eso la reacción tiene el nombre de reacción de yodoformo, porque es el único que veo, y es un precipitado amarillo. Es muy interesante, si yo sospecho que tengo una metilcetona en el laboratorio, poder hacer esta reacción. Vamos a ver que, yo se los comenté el otro día, y seguramente lo van a ver en los ejercicios, hay algunas otras sustancias que dan lo mismo. Una que puede dar lo mismo, y que la pueden pensar rápidamente, es el etanal. ¿Por qué? Porque es el único aldehído. ¿Se acuerdan quién es el etanal? Se los voy a tratar de escribir. El etanal, acuérdense que tiene un metilo, y acá tiene el carbonilo. Entonces, el etanal es un metilaldehído, así que puede dar esta reacción. Es el único metilaldehído que da esta reacción. Pero su precursor, el etanol, también lo da, porque en el medio de la reacción se produce una oxidación, se oxida etanal,
y da la reacción de iodoformo. Por lo tanto, a veces cuando me dicen da iodoformo positivo, primero miren cuántos carbonos tiene, porque si tiene 2, sospechen de que pudiera llegar a ser el etanal o el etanol, que son los otros que pueden dar. Acá les dejo para que lean ustedes la halogenación en alfa en medio ácido, que ya se los mostré, pero acá está con los intermediarios, como tiene que ser, para que lo revisen, y sepan que también la pueden hacer en medio ácido, pero que además es mucho más útil. Porque si yo meto un halógeno solito acá, perdón que estoy con la pluma, y no con el láser. Si yo meto este halógeno acá, ahora este halógeno me quedó acá con un halogenuro primario. Así que ahora este puede ser un sustrato para una sustitución. Obviamente tengo que chequear que no sufra nada este otro. Pero bueno, tiene mucha utilidad que yo logre halogenar en alfa con una monohalogenación. No lo voy a reventar más. Me da pena no llegar porque esto lo van a ver en el próximo trabajo práctico, pero si no, capaz que cambiamos el trabajo práctico para la siguiente semana. Sí, decime. Una última pregunta. Y no jodemos más. No me molesta, al contrario, por lo menos les interesa que están despiertos. Lo que me daría pena es escuchar un ronquido por el medio. Yo siempre digo, por mí duerman, mientras no molesten. No sé si es pernicioso en cuanto a la reacción que está ocurriendo, porque bueno, sé que el carbonilo es relevante para... Pernicioso, qué palabra, pero... Bueno, perdón. No, qué buen vocabulario, porque... Dale, a ver. ¿No habría una forma de... No, ahora que lo pienso tal vez no, de hecho sería contraproducente. Proteger el carbonilo para que no vuelva a reaccionar como un nucleófilo y que te quede solamente el halógeno sustituido. ¿De cuál me estás diciendo? Me parece que era la ahí. Sí, ahí. Sí, por eso te digo, lo que yo les estoy diciendo es que introduje otro grupo funcional. Si yo meto 3, no es interesante. Si yo meto 1, sí. Porque si yo no miro el resto de la molécula, esto es un halogenuro primario. Sí. Entonces, tengo capacidad de sustituir, de alargar la cadena, de meter cosas que me pueden interesar. Sí. Y ahí sí, vos podés hacer una protección del grupo carbonilo. Por eso les dije, yo no les quiero tirar tanta información porque me gustaría que la puedan digerir un poco. Sí. Mañana igual les tiro todo lo que falta, pero esta parte me parece que quisiera que la leyeran para mañana. Porque hay mucha cosa, y acá sí, vos podés, protegiendo esto, y siempre que trabajes en un medio que no sea ácido, ojo, porque si es ácido se rompe la protección, y puedo hacer una reacción que más me interese. Bueno, mañana entonces, yo pensé que era jueves hoy, se me ha sido tan larga esta semana que pensé que ya la terminaba. La adición nucleofílica, por un lado, y la abstracción de un hidrógeno en el carbono alfa. ¿Puede ser que el siguiente seminario sea lo de condensación, que está separado? Sí, está separado porque tienen más de una condensación ahí. Está bien. Fíjense, acá se los doy en un único paso para adelantarles lo de mañana. Tengo un aldehído que tiene hidrógeno alfa, se abstrae, se forma el carbanión, estabilizado con fenolato, tengo un nucleófilo, y ahora tengo más del mismo aldehído, en este caso es el mismo, por más que sea de 2 colores, pero es para mostrar dónde se forma la unión, que va a ser susceptible a la adición electrofílica, ¿sí? A la adición nucleofílica, perdón, ¿cómo estoy ya hasta ahora? A la adición nucleofílica, chingui. Y lo que genera es una molécula más larga. Fíjense que a partir de 2 carbonos y un R, y ahora tengo 4 carbonos y 2 Rs, pero además de generar estructuras carbonadas, voy a tener una molécula disfuncional, porque tiene un carbonilo y un oxidrilo. Ese carbonilo se encuentra en beta respecto del oxidrilo, o viceversa.
Si es un aldehído, va a ser un beta-hidroxialdehído. Si es una cetona, un beta-hidroxicetona. Y el nombre de condensación aldólica proviene de que justamente cuando tengo un beta-hidroxialdehído se llama aldol. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama aldólica? Porque como los aldehídos son más reactivos que las cetonas, lo primero que se empezó a condensar fueron aldehídos. Entonces por eso le quedó el nombre de condensación aldólica. Pero podemos condensar aldehídos y podemos condensar cetonas. Podemos condensar aldehídos consigo mismos, como este, o con otro. Podemos autocondensar cetonas o condensarla con otra. Y después cuando sepamos grupos funcionales. Entonces que se condensen un aldehído, por ejemplo, con un éster, y hay viceversa, o no sé si se puede hacer viceversa. Ese es el chiste, que ahora cuando aprendamos más sobre acidez de hidrógenos alfa, vamos a poder elegir quién es el nucleófilo, es decir, quién genera el anión y quién lo puede recibir. Entonces aquel que tenga el hidrógeno alfa más ácido va a ser el nucleófilo, y aquel que tenga el hidrógeno alfa menos ácido se va a tener que resignar a ser atacado en su carbonilo o en su acilo. Bueno, esto lo vemos mañana. ¿Están más en el Vogel o en el Solomons? ¿En el Vogel? No, Sí, no tengo el Vogel. Vogel de química, de orgánica yo, ¿eh? Ah, ¿no? No, el Vogel naranja, me decís vos, ¿cuál me estás No, hablando? porque me pareció ver un... No sé No, si el Vogel naranja que está en inglés es del de laboratorio. No, porque hay un Vogel de libro de texto. Yo no lo tengo. No, Eso yo lo pueden preguntaba... leer